Anos Voldigod realmente fue un monstruo en su época. Arrasaba países, asesinaba humanos, espíritus y dioses sin discriminación. Y a la par, también era uno de los seres más bondadosos que existía en todo el mundo. Las siguientes palabras, olvidadas por el anime, pero existentes en su novela, lo demuestran. Y te voy a leer el fragmento en donde él explica el significado de las conchas de los amantes. Los mariscos Mishend viven debido al agua sagrada del lago, y se dice que son mensajeros de los dioses. Los humanos de la época creían que las conchas divididas guiarían los dos orígenes el uno al otro después de la muerte para que pudieran encontrarse. Desde mi perspectiva, el caparazón de Minches no tiene poder de actuar sobre el origen de alguien, aunque entiendo que puede haber ocasiones en que la gente quiera aferrarse a algo. Cada vez que mataba a un humano que llevaba un collar de Minches, siempre le lanzaba reencarnación, sílica. La magia está muy controlada por el corazón después de todo. Si sus deseos fueran genuinos, es muy probable que se reencuentren cuando renazcan. Por supuesto, podría haber sido que yo haciendo eso era solo una forma de calmar un poco mi conciencia por todas las atrocidades que he realizado. Creo que esas palabras ya leídas explican muy bien la naturaleza de Anos. Él, aunque haya matado a cientos de personas a lo largo de su vida como el rey demonio, jamás destruyó sus orígenes. Eso significa que jamás los mató realmente. Todas las existencias que alguna vez se enfrentaron a él, aún viven, aún existen. Él jamás se atrevió a matar a alguno de sus enemigos. Por otro lado, cuando él invocó ese conjuro gigantesco, apocalíptico, y destruyó todo el lago de los dioses, no era la primera vez que hacía un acto de tal semejanza. Según la historia, que solo aparece en la novela, la leyenda reza de la siguiente forma. Sasha vio la formación mágica formándose en las manos de Arnos, y esta era muy conocida por ella, pues cada vez que hacían entrenamiento individual, él la invocaba. Pero en esos momentos, incluso cuando estaban estudiando en su cuenta propia, esta magia no era normal. Anos le dice lo siguiente: probablemente aprendiste esto en la clase de historia, Sasha. El nombre de la magia del rey demonio de la tiranía que solía quemar todo en Deriujo hace más de 2000 años. Sasha responde en una forma incrédula: ¿no estás hablando en serio antes? Para que Arnos responda: por supuesto que lo estaba, pero si no lo reprimo correctamente, países enteros desaparecerán. Debido a esta barrera de agua bendita, el poder debería estar justo ahora. El sol negro aparece de la formación mágica, y las palabras de Arnos que le pronuncia ante la humanidad quedaron grabadas en los oídos de todos los presentes. El terror se amonestaría en sus corazones. Pereced, humanos, dad testimonio del poder del rey demonio. Esta escena suele repetirse frecuentemente en el pasado de Arnos, cuando él descendía desde el cielo junto a un sol negro que destruía todo a su paso de forma indiscriminada. Niños, ancianos, mujeres, hombres, lo que sea, nada era capaz de sobrevivir a eso. Simplemente cruel, pero al mismo tiempo bondadoso, pues aunque todos sus cuerpos desaparecieran, sus almas volverían a nacer gracias a la bondad del mismo asesino. Señores, muy buenas tardes, les está hablando el señor Mikael, y para esta oportunidad te traigo la comparación entre el anime y la novela ligera de la serie de Mahoga Queen en su capítulo número 10. Lo que acabaste de escuchar es una de las varias discrepancias que tienen estas dos fuentes, aunque más que de discrepancia yo diría que es información adicional que complementa al universo y que posiblemente te podría gustar. Si te gusta, por favor quédate y acompáñame, pues aún tengo muchos más datos que me gustaría compartir contigo. Sin más que decir, empecemos con número 2. La escena en donde hablaba Anos y Emil estaba incompleta, pues según el anime,
Luego de haber enfrentado a la reencarnación de los héroes, él sale del lugar para hablar con ella y después retirarse de la academia. Pero realmente él quería averiguar más, entender más sobre el mundo. Entonces, saliendo por la puerta, le pide a Sasha que espere en este lugar obedientemente mientras él investigaba algo, utilizando una magia bastante poderosa para ocultar su presencia, y su cuerpo vuelve a adentrarse dentro de este lugar. Se dirige hacia la ventana en donde ve a los héroes reunidos discutiendo sobre lo que acababa de ocurrir, sobre el enfrentamiento que tuvieron contra Anos Boldigodd. Los oídos del rey demonio son tan poderosos que le permiten escuchar la conversación que se desarrolla en este lugar, y ahí se puede entender que estos estudiantes lo provocaron a propósito para poder medir la fuerza de los enemigos que próximamente tendrían que enfrentar. No es que fueran patanes, simplemente todo estaba planeado. Mientras él escuchaba la conversación de todos, Emilia se acercaba hacia la ventana en donde él estaba volando. Realmente, ante los ojos de la vista humana, solamente debería haber un espacio traslúcido donde no se puede percatar ninguna existencia, pero Emilia es como si lo mirara fijamente a los ojos y, pronunciando palabras inaudibles que solo podrían ser detectadas leyendo los labios, le dice: "Este lugar no es bueno, ¿te parece si salimos afuera?". Anos pudo comprenderlo, ella podía verlo a través de su magia de ocultación. Sorprendido estaba, pues incluso en la era del mito no habían muchas personas que pudieran ver a través de este hechizo, y ahora, en un mundo nerfeado, encontrar a alguien capaz de hacerlo le llamó la atención. Bajó al lugar en cuestión, deshabilitó su habilidad de camuflaje, revelándose ante ella. Bianca, un tanto molesta podría verse en su expresión, replica por qué carajos él se quedó pese a que había prometido irse, y Anos, en forma intrépida, dice que realmente quería descubrir un par de cosas más del héroe Canon. Se explica, dentro de la misma escena, que Eleonor fue capaz de detectar a Anos gracias a que sus ojos pueden ver el origen de las personas. Puede que la magia sea capaz de ocultar todos los aspectos físicos de un ser, pero no es capaz de borrar un origen. Anos estaba aún más impresionado, pues la única forma de ver un origen es a través de la magia, y si él oculta la magia es imposible verlo. Entonces la única explicación posible es que ella lo sintiera, y eso es algo que casi ninguna entidad podía hacer hace más de 2000 años. Finalmente, luego de decirle que el héroe Canon fue asesinado por un humano, le pidió que se marchara obedientemente para que más problemas no salieran de este lugar, y Anos, en consideración a la información que había recibido, decide irse, ahora sí, definitivamente. Número 3. En la escena donde todos los estudiantes se dirigían al auditorio para la clase conjunta entre los demonios y los héroes, una escena fue olvidada, y es la conversación entre Anos y Eleonor. Encontrándose en las escaleras del auditorio, ambos empiezan a sostener una conversación amigable, acompañado por Misha, quien estaba sorprendida de que el chico haya conocido a una humana en el tiempo en el que estaban. Hablan de temas mundanos, como qué había hecho a lo largo de los 10 días, qué le pareció la ciudad, le gustó algo en específico, cosas por ese estilo. Y finalmente, aparece una expresión triste por parte de ella al ver que Anos realmente iba a participar en esta cátedra de héroes. Vuelve y le recuerda el consejo que le dio el día que se conocieron. Los humanos no han cambiado, siguen siendo los mismos que de hace 2000 años. Número 3. La clase entre las dos escuelas fue un tanto diferente en la novela. No hay mucha diferencia, pero sí el orden de los acontecimientos en que ocurrieron los hechos. La escena empieza con una sesión de preguntas, en la cual la clase de los humanos empieza a preguntarle a los demonios sobre varias cosas de conocimiento general. Pero la trampa estaba en que sus educaciones eran completamente diferentes. Realizaban preguntas sobre magia divina que los demonios no tenían ni la más mínima idea. A medida que transcurrían las preguntas, ellos empezaban a quedar en ridículo. Trataron de defenderse, argumentando que eran conocimientos que no se encontraban dentro de su pénsul, pero los héroes solo empezaron a humillarlos más. Expresaron que si realmente era conocimiento que ellos no deberían saber, entonces
los demonios podrían hacer preguntas para comprobar de que estaban al mismo nivel. Y efectivamente, los miembros de tercer año empiezan a realizar preguntas sobre la magia demoníaca y todos los humanos las contestaban correctamente. El motivo de esto es que hace 7 días, 3 emperadores demonios fueron a esta ciudad con antelación para enseñarle a las personas sobre su tipo de magia y así poder prepararse ante la batalla contra los humanos. Aunque sus planes se fueron al carajo debido a la intervención de nuestro héroe divino, Arnos Voldigod, él, respondiendo absolutamente todo sin ningún problema, logró demostrarles a todas las personas quién era realmente el más fuerte del mundo. Número 4. La espada sagrada que Arnos creó es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, pues estas son casi imposibles de replicar. Se dio en esta escena una explicación sobre los tipos de espadas que existen en el mundo. Las armas demoníacas son increíbles porque, aunque son un poco inferiores a las espadas sagradas, pueden ser replicadas en masa. Pero las espadas sagradas tienen una forma diferente de fabricación. En principio, todas las armas pueden convertirse en sagradas. Lo único que necesitan es ser bendecidas por un dios o que un espíritu albergue dentro de ellas. Al ocurrir estos hechos, magia empieza a brotar de la hoja y adquiere unas características especiales. Hace 2000 años, en la era del mito, solamente existían 88 espadas sagradas, pero estas eran más que suficientes para asegurar y garantizar la supervivencia de la humanidad y enfrentarse ante los demonios. La más poderosa de todas era la arma de Canon, arma que después de su asesinato desapareció. El mundo perdió el rastro de esta y se rumorea que después de 2000 años, cuando la oscuridad vuelva a descender a la tierra, esta arma volverá a aparecer, eligiendo su portador y iluminando el camino hacia la salvación. Número 5. El festival donde Rey le regaló las conchas a Misa no pasó el primer día de clases como aparece en el anime, sino que fue el primer día en donde llegaron, justo cuando Anos trató de colarse en la Academia de los Héroes. Al aceptar la oferta de Bianca de retirarse sin causar más alboroto, se dirige con Sasha hacia ese lugar. Encuentran a Rey y a Misa en ese sitio por casualidad y los siguen. Arnos, al ser inexperto en temas del amor, pensaba ser bastante imprudente e ir a saludarlos, pero Sasha lo detiene y le dice que en este momento están teniendo una cita juntos, por eso no debe intervenir. La diferencia radica en que el festival ocurrió 7 días antes de lo que plantea el anime. Número 6. De lo referente a cuando Misa estaba portando el collar y sus amigas le preguntaron quién se lo dieron. En la novela lo toman como si fuera un tono bastante amigable, amigas preguntándole a su amiga de dónde lo sacó, pero en la novela fue una interrogación completa, pues todas ellas sospechaban de que la verdadera persona que le había regalado eso era Anos, y si así eran las cosas, sangre iba a derramarse. Ojos la miraban de una forma despreciable, le decían traidora una y otra vez, pero ella no quería expresar de que se lo había regalado Lei por pura vergüenza. Decidió martirizarse y recibir los comentarios pesados de sus amigas antes de revelar los sentimientos del muchacho. Por cierto, la escena en donde las amigas juzgan a Misa por su collar no pasó cuando iban de camino al punto de pruebas al lago, sino que fue en la primera clase que sostuvieron junto a los héroes. Lei, curiosamente, no fue a esa sesión porque se quedó dormido en su casa. Y dentro de la clase, el director de la Academia de los Héroes, Diego, preguntó qué significa esa caracola en la cultura humana. Otra vez, los demonios no supieron cómo responder, pero Anos empezó a dar una cátedra completa sobre el significado de las conchas. Todos los presentes escucharon con atención todo lo que el rey demonio de la tiranía tenía que decir, y al finalizar la clase, todas las chicas se lanzaron de forma inquisitiva ante Misa de nuevo, exigiendo una explicación sobre quién le había regalado ese objeto. Sin poder seguir soportando a la presión de ellas, nombra al culpable. Rey fue la persona quien se lo dio, y todas estallan en una forma de alegría. Pero después en un razonamiento extraño diciendo que si Misa comparte amor con Rey y Rey comparte amor con Arnos, ella no estaría indirectamente compartiendo el amor con el objeto de su culto. Número 7. La persona que constantemente estaba criticando a Anos por ser el inepto realmente no era un mal tipo como lo plantea el anime. En la novela era mucho más agradable.
Justo cuando estaban escogiendo al grupo que se encargaría de desarrollar la prueba de guerra, él se ofreció como voluntario, pero no es porque quería demostrar ni proteger el honor de su escuela, sino que, curiosamente, quería abrirle paso para que Anos descubriera las fortalezas y debilidades de los humanos. Sabía que ellos estaban tramando algo, decía claramente, estamos jugando en territorio enemigo, obviamente van a haber trampas, y si tú, el jugador más poderoso de nosotros cae en ellas, simplemente seremos humillados, por eso seremos la punta de lanza, por eso iremos primero para que puedan descubrir todas las artimañas que tienen planeadas. Dejaron de lado su orgullo de realeza para obtener una victoria sobre este aspecto, y esto es lo más natural en los demonios. Cuando se enfrentan a enemigos que no pueden derrotar, ellos olvidan sus diferencias, olvidan sus creencias y sus enemistades, y empiezan a trabajar codo con codo, reconocen la fuerza de sus otros hermanos, y la suman para obtener la victoria. Aunque en el fondo su orgullo estuviera siendo aplastado, había un objetivo que deseaba cumplir, y para eso se aliaría e incluso se sacrificaría por aquel que no era apto, con el fin de proteger el orgullo de su país, el orgullo de su escuela y, por supuesto, el orgullo de su profesora. Esta determinación le encantó a Anos. Recordó que en la época de hace 2000 años habían cientos de personas que le eran más fiel a su mano derecha que a él. Pero cuando era momento de la guerra y tocaba enfrentarse a criaturas que solos no podrían lograrlo, sin importar quién fuera, su orgullo era tragado y unían fuerzas junto a Anos para vencerlo. Número 8. Lo que Anos hizo en esta escena fue muy peligroso. Prestarle su ojo demoníaco a Historia es muy arriesgado, pues su poder es tal que si el ojo receptor no tiene la capacidad suficiente para soportarlo, estos sencillamente explotan. Si lo hubiera practicado con cualquiera otro de sus compañeros de clase, habría quedado ciego de por vida, sin la posibilidad de volver a recuperar la visión. Pero, como ya había evaluado de antemano a su profesora, juzgó y consideró de que realmente era posible que ella soportara su magnífico poder. Número 9. La pelea entre los héroes y el mejor de la clase tuvo una mejor explicación en la novela. Justo cuando todo el castillo fue destruido, Libes se levanta contra ellos y los enfrenta. Al darse cuenta de que su poder estaba siendo reducido a la mitad, trata de buscar una explicación, pero uno de los héroes le da amablemente la razón. Le dice que estaba recibiendo poder mágico del agua bendita que habitaba en el lago. La estaba absorbiendo para incrementar su poder. Al escuchar esa explicación, el mejor del tercer año se ríe de forma audaz y dice que él había sido un completo estúpido para decirles el secreto de su fuerza. Si él repetía el mismo proceso, podría derrotarlos en este instante. Y, haciendo apología a sus palabras, empieza a absorber el poder mágico del agua. Pero desafortunadamente, el agua sagrada es un veneno letal para los demonios. Cuando él permitió que la magia ingresara en su cuerpo, todas sus venas estallaron. La sangre empezó a salir por todas sus cuencas, ojos, oídos, nariz, incluso varios poros de su piel. Estaba en un estado bastante demacrado. Y luego, el niño rubio saca su espada sagrada y lo corta. Las heridas fueron graves, pero él, en lugar de utilizar un campo mágico para detener el impacto, decide recibirlo de lleno y robarle la medalla que le permite controlar el poder del agua. Ya todo sea para que Anos descubra el secreto y busque la forma de derrotarlos. Y por último, número 10. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que precedieron a el hecho de que Anos destruyera el lago por completo? Según el anime, el niño le dijo "no tienes huevos de", y él "que no tengo", lanzando un Geograce desde el cielo, ese sol negro que destruyó el océano. Pero en la novela, realmente lo que pasó es que Diego les dijo que el segundo round tenía que ser llevado a cabo por otras personas que no sean sus titulares. Estaban cansados y debían descansar. Por ende, el grupo de Anos debería enfrentar a otro grupo de estudiantes de tercer año para que así estos los cansaran y cuando se enfrentaran al verdadero grupo sean derrotados. Ese era el plan originalmente, pero al escuchar esos planes, Anos simplemente se rió y dijo: ¿de verdad creen que eso funcionará conmigo? Empezaron a explicar la situación, empezaron a formar un plan, cómo iba a ser el castillo. Curiosamente, Lei no puede utilizar magia para respirar bajo el agua. Pero eso no es lo que me incumbe ahora.
todo el grupo de Anos empezó a formar una estrategia, y cuando se pusieron en la punta del océano, en la mitad del lago, él se subió al cielo y empezó a decir: Sasha, ¿recuerdas cuál es la magia más poderosa del rey demonio de hace 2000 años? Ahí fue cuando invocó ese sol negro y, con la magia que destruiría países, evaporó todo el lago. Debajo de ese sitio habían varios estudiantes de tercer año que trataban de enfrentarse a Arnos. Ellos iban a ser la punta de lanza en este combate, pero todos fueron sacados de combate en menos de un par de segundos. Después, él, mirando con ojos triunfantes al director de la Academia de Héroes, Diego, le dice que dejen de enviar a Escoria a enfrentarlo y envíen verdaderamente a gente de un nivel aceptable. Le había replicado las mismas palabras que habían recibido hace un instante. Y ese fue el video comparativo de todo el capítulo número 10 de Mahoga Queen. Si te gustó, por favor dale like, me gusta, compártelo y todo lo demás. Sin más que decir, este es el señor Mikael y nos vemos más tarde. Adiós.